Hola, mi nombre es Jasmine Rincón Medina, fisioterapeuta y máster en coach neurológico. Y hoy quiero hablarte acerca de los nervios. Los nervios son conductos que transmiten información a distintas partes del cuerpo. Entonces, su función es llevar un mensaje del cerebro a cualquier parte o de cualquier parte del cuerpo hacia mi cerebro. Yo afecto cualquiera de mis nervios si yo estoy viviendo una situación en la cual yo me estoy sintiendo al límite. Y esta situación en realidad lo que me hace es volver a sentir un miedo y una culpabilidad que yo sentí en mi pasado. Y hoy esto me lleva a angustia y a amargura. Si yo afecto a mis nervios, es que mi inconsciente me está mostrando que yo en algún momento del pasado cogí unas emociones y las bloqueé para no sufrir. Y si yo las bloqueé en ese momento, ¿por qué hoy yo estoy teniendo el dolor? ¿O por qué hoy estoy teniendo la condición que está afectando a mis nervios? Porque hoy pasó una situación que me recuerda en lo emocional eso que en algún momento se programó. Es decir, yo en el pasado sufrí una situación o viví una situación X donde se programó un dolor y al día de hoy viví una situación Y que desencadena que en mí surja una condición dentro de mis nervios. El dolor me está mostrando que yo tengo un recuerdo muy doloroso de algo que yo viví, que puede haber sido una separación o una agresión, que hoy algo o alguien está haciendo que yo reviva esa emoción. Y por supuesto, como yo no lo quiero revivir desde lo emocional, lo que hago es que de manera inconsciente saco un dolor para huir del dolor emocional. Pero fíjate que lo que estoy haciendo es tener un dolor físico. Ahora, cuando estamos hablando de las afectaciones o de las condiciones que puede pasarle a los nervios, hay dos que son como las más importantes. Una es la neuropatía. Entonces, la neuropatía es un conjunto de síntomas que está causado por el daño de los nervios. Aquí, aparte del dolor o las alteraciones que pueda haber en la sensibilidad, estamos hablando de que se afecta la parte motora. ¿Qué significa esto? Que afecta al músculo, o sea que puedo llegar a sentir una debilidad muscular. Y entonces aquí, ¿qué es lo que está pasando? Que yo estoy sintiendo que quiero avanzar, pero que por miedo yo no avanzo, como que a mí el miedo no me dejara, ¿no? Yo puedo estar sintiendo un vacío en mi vida o un vacío en mi corazón, o yo puedo estar sintiendo que yo perdí en el juego de la vida, que yo no supe jugar, no supe vivir y me siento como una perdedora. Y que por supuesto dentro de esa condición también siento que he perdido la paz. La otra condición importante de la cual podemos hablar es la neuralgia. Y la neuralgia es un dolor agudo e intenso que se presenta en el recorrido del nervio y es por una irritación del nervio. Generalmente la neuralgia no tiene una afección motora, es decir, no produce una debilidad muscular generalmente. Ahora, cuando nosotros estamos hablando de una afección en los nervios, nosotros estamos hablando de 4 principales conflictos. Un primer conflicto de sufrimiento frente a lo que yo siento, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Yo no quiero sentir este dolor. No solo me estoy refiriendo al dolor físico, es a lo que yo realmente me estoy refiriendo, es que yo no quiero sentir este dolor emocional, este vacío, este hueco que estoy teniendo en mi corazón, en mi estómago. Eso es lo que yo me estoy negando a sentir. Un segundo conflicto que es un conflicto de separación que yo viví en el pasado. Y esta separación la pude haber vivido con culpa, con impotencia e incluso con agresividad.
Un tercer conflicto es el de desvalorización. Desvalorización respecto a qué? A las órdenes que yo doy y a las órdenes que yo recibo. Es decir, a las obligaciones y a las imposiciones. ¿Qué está pasando acá? Entonces puede ser que yo quiera ir o dirigirme hacia algo o hacer un determinado movimiento, pero yo sienta que no puedo, que me lo impiden o que yo me lo impido, ¿sí? O que yo sienta que yo no quiero ir a ningún lado, que yo no quiero hacer un movimiento específico, pero me obligan o me obligo, ¿sí? Entonces yo quiero separarme de algo o alguien o una situación o acercarme a algo, alguien o una situación y o siento que el afuera no me deja o que el afuera me obliga o yo no me dejo o yo me obligo. Y este conflicto está relacionado con el siguiente, que es un conflicto de miedo a una orden. ¿Qué pasa en este miedo? Que mi inconsciente me lleva a pensar, ¿qué pasa si yo obedezco esta orden? Entonces, ¿qué pasa si yo sí hago ese movimiento? ¿Qué pasa si yo hago lo que yo quiero? ¿Sí? Y entonces aquí lo que está pasando es que mis nervios empiezan a afectarse para impedirme hacer ese movimiento, para impedirme seguir esa orden, porque desde mi inconsciente esa orden puede llegar a ser peligrosa, dolorosa, yo le puedo hacer daño a alguien o yo voy a salir lastimada y entonces mi inconsciente frena el movimiento físico, corporal o me produce mucho dolor exactamente para lo mismo, para no poder hacer algo en lo que mi inconsciente tiene un miedo hacia esa determinada orden. Ahora, siempre que nosotros estemos hablando de los nervios, vamos a tener que relacionarlos con la zona que está afectada. Entonces, si se está afectando en la cara, en el brazo, en una pierna, tenemos que relacionar la información para poder llegar a la raíz de esa condición. Y al relacionar esa información, entonces, ¿qué podemos hacer desde lo emocional? Bueno, número 1, ¿cuáles son esas emociones que tú estás sintiendo que tienes bloqueadas? ¿Qué es eso que tú no expresaste? Y entonces, exprésalo. No, Yasmín, lo que pasa es que ya no le puedo expresar porque ya esa persona falleció, se fue del país, yo ya no me hablo con esa persona, o ya eso pasó hace demasiado tiempo y ya no. Sí, siempre se puede. Tú no necesitas tener a la persona enfrente a ti para poder expresar aquello que tú tienes guardado en tu corazón. Entonces, tú puedes escribir, leer lo que escribiste y botar esa carta o quemarla o hacer un ritual para deshacerte de eso si así lo deseas. O tú puedes pararte frente al espejo y decir todo lo que sentiste respecto a esa situación. O tú puedes hacer el ejercicio de la silla vacía, es decir, pones una silla enfrente a ti y te imaginas que ahí está la persona o la situación ante la cual tú sentiste que hayas bloqueado algún tipo de emoción y sacar todo eso. No te quedes con las emociones guardadas. Esto siempre va a crear cualquier tipo de síntoma físico. Número 2, fíjate cuál es ese dolor que tú no estás queriendo aceptar, ¿sí? ¿Qué es eso a lo que tanto miedo tú le tienes? Empieza a mirar cuál es el dolor. Y cuando tú sepas cuál es el dolor, tienes que ir allá, tocarlo, que por supuesto va a hacer que te duela más. Pero es que el miedo es, si yo lo toco, me duele. Entonces mejor no lo toco. Sí, pero sigue estando. Eso es como querer tapar el sol con un dedo. No, ahí está. Sí, pero ahí está el dolor, ahí está el sol. Hay que ir al dolor, tocarlo, limpiarlo. ¿Me va a doler mucho más? Claro, pero me va a doler un momento, un rato, un periodo de tiempo corto. Y no va a seguir estando por un montón de tiempo ni produciendo síntomas físicos en mí. Yo tengo que hacerle frente a mis dolores. Yo tengo que hacerle frente a mi miedo y empezar a sanar. Y esto nos lleva al número 3. Y es que si tú hoy estás viendo este video es porque te ha interesado ir un poco más a conciencia, te ha interesado buscar una mayor información y sanar de una forma diferente a la que tú pensabas hace unos meses o incluso unos años. Luego tú hoy eres una persona que tiene unas herramientas
diferentes a las que tenías en el momento en que tú presentaste o viviste esa determinada situación. Así que utiliza esas nuevas herramientas. Tú puedes hacerle frente a ese dolor. Número 4. Acepta lo que te pasó en el pasado. Ya pasó, ya hoy tú no puedes cambiar los hechos, pero tú siempre vas a poder cambiar la percepción de lo que a ti te pasó. No te juzgues ni juzgues al otro. No te critiques ni critiques al otro. Acepta que pasó y suelta esa situación o a esa persona desde el amor, desde saber que la otra persona también tiene a un niño o a una niña herida, con un sufrimiento o con un dolor en su interior. Número 5 y último, actúa en coherencia. Entonces, si yo quiero algo, yo hago ese algo. No puedes estar pendiente de lo que los demás quieran de ti o de satisfacer las expectativas ajenas o de para que el otro sea feliz. Entonces tú debes ser una persona triste o amargada o vivir en el miedo o en la culpa. Recuerda que tu prioridad eres tú. Tú eres una persona valiosa, así que actúa en coherencia, siempre pensando en ti. Espero que este video sea muy útil para ti. Dale like, compártelo con muchas personas. Suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Como siempre, gracias por estar aquí. Un abrazo.